por el momento una oferta especial para ustedes. Por cierto, es muy interesante y hay muchísimo contenido en el sitio en Predica la Palabra. Así que muchas gracias por haberlo compartido y haberlo trabajado, ¿no? Durante años, me imagino. Bueno, recién hemos lanzado la página web, pero representa el trabajo, ¿no? del ministerio por muchos años. Pero lo que hemos colgado es recién, diría, menos de 10% de lo que hay para colgar. Así que voy a dedicar los siguientes años a tratar de recopilar toda la información que tengo en mis archivos y ordenarlo y colgarlo de una forma que otros pueden usarlo también. Lo hemos subido al chat donde están todos los alumnos, todos los que están en el teología, en el grupo de teología core, pero lo voy a volver a subir terminando la clase y también los libros. Y el material, de repente, para los que no han tenido, lo voy a volver a enviar también. Pero recuerden, terminar esta clase, el profesor va a seguir enviando material enriquecedor, de provecho, y que nos va a poder ayudar a poder tener más herramientas. Ahora sí, pastor, hacemos la oración de bienvenida y ya tiene habilitada la pantalla para compartir también. Así que cerremos nuestros ojos, amados hermanos, y démosle gracias por este tiempo que el Señor nos regala para compartir. Amado Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque buenas y dichosas y, Señor, memorables son aquellas, Señor. Son aquellas actitudes que el corazón del hombre debe tener siempre hacia contigo. Agradecidos por el día a día, agradecidos por el amanecer, por el anochecer, porque salvaguardas nuestra vida del peligro y porque tus ojos llenos de amor, Señor, están cuidándonos. Nuestra entrada y nuestra salida, nuestro hogar está bajo el refugio de tu amor. Permítanos en este día aprovechar cada una de las enseñanzas, disponer nuestro corazón para compartir con todo aquel, Señor, el cual tú has preparado de antemano, para que así sea. Llénanos de sabiduría e inteligencia, Señor, para poder ser, Señor, realmente receptores, activos y llenos de tu Santo Espíritu. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Por favor, mis Amén. amados hermanos, Amén. apaguen sus audios. Yo inmediatamente lo voy a hacer para poder estar atentos sin ninguna interrupción. Muy bien, muchas gracias, Leslie. Hermanos, bienvenidos a esta segunda clase de teología queer. En la primera clase, la semana pasada, introducimos el tema, viendo cómo, empezando de la teoría queer, personas en la iglesia, mayormente católica, también protestante, por cierto, bastante liberal, desarrollaron lo que ahora se llama la teología queer o plantearon el proyecto de la teología queer. Lo que queremos hacer este día es avanzar un poco más para ver los conceptos fundamentales de la teología queer para entender mejor esta expresión teológica que recién se está empezando a desarrollar y el tiempo dirá hasta qué punto van a llegar. Así que vamos a compartir el PowerPoint ahora para que lo puedan ver con más tranquilidad. Muy bien. Aquí tenemos entonces la imagen para todos nosotros. Em, Como dije, vamos a explorar un poco este día los postulados principales de la teología queer. Como verán en un momento, estos temas a nuestros oídos evangélicos pueden sonar muy extraños y también complejos, pero es importante tratar de entenderlos y aprovechemos esta clase para hacer preguntas también al final, así que usen el chat para hacer preguntas durante la exposición y al final habrá tiempos también para preguntas y respuestas. Ahora, ¿por qué surgió la teología queer? Realmente surgió por razones eclesiásticos, la eclesiología, la doctrina de la iglesia. Porque los queers, que es un subgrupo de los homosexuales,
algunos a lo menos deseaban ser parte de la iglesia. En la medida que la sociedad iba aceptando la orientación homosexual, empezamos a descubrir que había cada vez más personas en iglesias cristianas que se llamaban cristianos, que querían ser parte de la iglesia, pero encontraban que la iglesia no los aceptaba. Y la iglesia no los aceptaba por los conceptos teológicos ortodoxos, bíblicos, que la iglesia presentaba y hacía que los queers se sentían rechazados. Así que, ¿cuál es el proyecto de la teología queer? Sencillamente quieren cambiar los conceptos teológicos de toda la iglesia. ¿Ok? Querrámoslo o no, este es el proyecto. Quieren cambiar toda nuestra doctrina cristiana para que ellos se sientan aceptados dentro de la iglesia cristiana. Ahora, cuando leemos o escuchamos temas de la teología queer, pocas veces elaboran una doctrina solvente de la Biblia, pero tenemos que empezar por ahí porque la Biblia es tan importante para nosotros. Quizás sea por demás decir que para los queers, la Biblia no tiene autoridad. Esto es interesante y hay que reflexionar. Para ellos, la Biblia honestamente no tiene autoridad. Ellos usan la Biblia para sus fines que vamos a conversar en un momento. Ahora, lo que hacen con la Biblia, como comentamos en la semana pasada, es que aplican una metodología radical a la interpretación. Esto partiendo de Gustavo Gutiérrez y la teología de la liberación. La metodología consiste en lo siguiente: negar que la Biblia sea la primera palabra, sino que nuestra praxis es la primera palabra. Es decir, lo que yo decido hacer, mi compromiso como ser humano donde yo estoy viviendo. Gustavo Gutiérrez dijo que la praxis es la primera palabra. Eso, digamos, eso es infalible para el ser humano. Ese es lo que el ser humano es. La teología es simplemente una reflexión crítica sobre esa praxis que hemos adoptado. Entonces, en la teología queer, lo que está pasando es que personas que se quieren llamar cristianos y son queer, usan la Biblia, la interpretan a su manera para poder eh, argumentar a favor de su permanencia y pertenencia a la iglesia cristiana. Ahora aquí, hermanos, como evangélicos, tenemos que hacer una mea culpa en cierta manera. Lo que está pasando es que estamos cosechando el fruto de haber perdido la batalla por la Biblia durante los últimos 2 siglos. En el siglo XIX, la teología liberal levantó muchas preguntas en contra de la Biblia y la triste realidad es que muchos en la iglesia evangélica no supieron cómo defender la palabra de Dios y articular una defensa teológica solvente frente a la teología liberal. Y por eso las grandes denominaciones, luteranos, anglicanos, presbiterianos, etcétera, perdieron confianza en la Biblia. Durante el siglo XX, la iglesia evangélica explosionó gracias a personas como Billy Graham, pero en la segunda mitad del siglo XX, evangélicos en seminarios de alto vuelo empezaron a cuestionar la autoridad de la Biblia también. Y en seminarios evangélicos a fines del siglo XX se perdió la batalla por la Biblia, por una doctrina eh, evangélica sólida de la palabra de Dios. Lo que estamos cosechando entonces es que los queers aprovechan
de esa circunstancia, de esa pérdida, por decirlo así, para argumentar. Ahora, permítame leer lo que dice una persona acerca de su actitud hacia la Biblia, ¿ya? Este es un teólogo queer, y él dice lo siguiente, quiero que presten atención a lo que él dice aquí. La escritura y la tradición cristiana, él como católico incluye eh, las enseñanzas católicas oficiales como parte de la tradición al mismo nivel de la Biblia. La escritura y la tradición cristiana, dice él, no son autoridades de las que busco aprobación. ¿Ok? Claramente afirma su postura, ¿ya? No son autoridades de las que busca aprobación, sino que son recursos de los que busco orientación. Noten eso. Y aprendo lecciones, así como también son instituciones que busco interpretar, ¿ok? Pero añade moldear y cambiar. Así que en su acercamiento de la Biblia, la teología queer quiere moldear y cambiar la Biblia. Afirma, no tengo miedo de buscar, enfrentar y criticar aquellas partes de la escritura y la tradición que nos condenan o nos tratan mal. También creo que es necesario mirar profundamente en las escrituras y en nuestro pasado para encontrar aquellas palabras afirmativas hacia la homosexualidad que han sido oscurecidas por las interpretaciones tradicionales. Ahora noten lo que él dice a continuación. Comienzo y desarrollo esta discusión de lo que dice la Biblia bajo mis propios términos y condiciones. Es decir, desde el punto de vista de mi propia experiencia, ahí está la praxis, mis intereses, mis necesidades, hasta mis prejuicios. Estos pueden no ser y probablemente no lo sean los mismos que los de otros. Los siguientes capítulos presentan una teología gay particular, una comprensión de mi última preocupación. No pretenden ser la teología gay definitiva. Mi intención no es hablar por los demás, sino añadir mi voz a la de los demás y animar a los demás a hablar. Así que ahí para meditar y reflexionar. ¿Cómo esta persona no tiene miedo de criticar la Biblia, moldear la Biblia, cambiar la Biblia? Ese es el resultado, temo, de que la iglesia cristiana ha perdido la batalla por la Biblia y la hermenéutica hace algunos años ahora. Ahora pensemos un momento, hermanos, en cómo se debe interpretar la Biblia, mejor dicho, cómo la iglesia históricamente ha interpretado la Biblia y lo que la teología queer está haciendo. Históricamente, como sabrán muchos, la meta del exégeta al leer y estudiar la Biblia es identificar la intención del autor. ¿Qué es qué es lo que el autor quiso decir en algún texto bíblico? Para eso estudiamos los términos en hebreo o en griego, estudiamos los escritos de esa persona para ver cómo usa esa palabra. La meta es entender lo que Isaías quiso decir o lo que Pablo quiso decir. Para ello, lo que hacemos es, como estudiantes de la Biblia, nos metemos en su mundo para extraer de la Biblia la intención del autor. Eso es como históricamente hemos trabajado la exégesis. Hoy en día eso ha cambiado radicalmente. Hoy en día es muy popular, lamentablemente, aún entre personas evangélicas, eh, llevar a la Biblia el interés del lector. Vamos a la Biblia con mis intereses, lo que yo quiero, lo que yo siento. Y lo que estamos haciendo es, estamos
metiendo nuestro mundo en el texto bíblico. Por ejemplo, aunque espero que esto no causa molestia para algunos, pero entre mujeres cristianas feministas, lo que hacen es, dicen, bueno, hoy en día la sociedad permite a la mujer hacer toda clase de cosas libremente. Entonces, en la iglesia, la mujer debe también poder ser pastora, por ejemplo. Así que ahora voy a ir a la Biblia con ese interés personal. Quiero ver cómo argumento para que la Biblia me permita como mujer ser pastora. ¿Ok? Espero que puedan captar la manera como esa forma de interpretar la Biblia ya ha entrado a muchos sectores evangélicos y sin querer quizá están socavando la autoridad de la Biblia. No estamos dejando que la Biblia hable por sí misma y luego decidimos qué hacer, sino que empezando con mi interés personal, voy a la Biblia para que la Biblia la voy a interpretar para que encaje con lo que yo he decidido. En términos formales, se habla de los dos horizontes interpretativos de la Biblia. El horizonte del autor, que está aquí a la izquierda, y el horizonte del lector a la derecha. Ahora, lo que un predicador debe hacer es va a la Biblia y estudia todo el horizonte del autor para ver la intención del autor. Una vez que entiende lo que el autor está diciendo, ahora vuelve a su horizonte donde está viviendo, digamos, el siglo XXI, y ahora tiene que ver cómo aplica lo que el texto bíblico dice a su contexto como lector. ¿Ok? Estos son los dos horizontes interpretativos de la Biblia. Lo que los estudiosos han reconocido es que nuestro entendimiento de la Biblia ocurre cuando los dos horizontes se acercan un poco. Pueden ver aquí usando el esquema matemático de la teoría de Venn. Tenemos el horizonte 1, que es el horizonte del autor, y el horizonte 2 es el horizonte del lector. Cuando el lector se acerca a la Biblia, obviamente, inevitablemente llevando todo su bagaje cultural, etcétera, pero va a la Biblia, es cuando se empieza a dar entendimiento. En esta zona aquí de intersección es el momento cuando se va entendiendo el texto bíblico. ¿Ok? Tengo que ponerme en los zapatos del horizonte, llevando mis preocupaciones, y es aquí donde el texto bíblico habla a mi mundo en la actualidad. ¿Ok? Eso es donde el entendimiento ocurre. Lo que pasó en la teología radical de Gutiérrez es que él, diciendo que la praxis es la primera palabra, efectivamente en términos hermenéuticos, lo que hizo fue llevar el horizonte del lector a su praxis y lo puso encima de el horizonte del autor, eclipsándolo por completo. En este diagrama no está completo el eclipse porque quería que puedan ver los dos horizontes, pero si continuamos el movimiento, el horizonte del lector se superimpone encima del horizonte del autor. Ahora lo que pasa es el horizonte del autor inicial desaparece y solo tenemos el horizonte del lector. Y eso es lo que la teología de la liberación ha hecho, y la teología queer toma esa metodología y lo aplica también a la teología queer. Lo que pasa aquí es que lamentablemente, por ejemplo, queremos estudiar el libro de Éxodo, pero Gustavo Gutiérrez, al llevar su praxis marxista al estudio del libro de Éxodo, tapó por completo el horizonte del autor de Éxodo. No se deja escuchar lo que el autor de Éxodo realmente quiso decir,
y simplemente Gustavo Gutiérrez usa el texto del Éxodo interpretado por él mismo con sus intereses para presentar la teología de la liberación. Ahora, eso es lo que está pasando en teología queer y en muchas teologías que usan el método radical. Marcela Altheu-Reed es una persona argentina que ha usado este método y lo ha llevado a conclusiones bastante radicales. Ella no solo, o mejor dicho, empezó usando el método radical de Gustavo Gutiérrez y luego tuvo una discusión abierta con Gustavo Gutiérrez porque él como sacerdote católico rehusó apoyar a los homosexuales. Y Marcela Azar-Reed, ella desarrolló lo que se llama el discurso de poder. ¿Qué significa eso? Creo que lo comentamos la semana pasada. El concepto es que dicen que el texto bíblico o cualquier texto no es un texto neutral, sino que la persona que escribe un texto lo hace queriendo imponer sus criterios sobre toda persona que lea su libro. Así que el argumento de Marcela Altheu-Reed es que la Biblia fue escrita por, si me permiten usar el término técnico, fue escrito por personas que apoyaban el patriarcado y el heteronormativismo. Es decir, eran hombres eh, machistas, que querían imponer la autoridad del varón sobre la mujer y además ellos solo aceptaban relaciones heterosexuales. Eso es lo normal. Ahora, ella argumenta que la Biblia entonces es un discurso de poder. Esos autores están queriendo forzar sobre nosotros sus conceptos de lo que es el varón y la mujer y lo que es la relación sexual. Así que frente al discurso de poder, Marcela Altheu-Reed adopta una hermenéutica del deconstructivismo. ¿Qué significa eso? Significa deconstruir el texto, eliminando todo rastro de lo patriarcado, eliminando todo rastro de lo heteronormativo, para, según ella, dejar un texto neutral del cual ella va a poder extraer enseñanzas que encajan con su opción sexual, que es una teología queer. Sumado a eso, ella también aplica lo que se llama la intertextualidad. Hay que reconocer que ella adopta este método del mundo de la literatura secular. Es muy común cuando estudias literatura en la universidad, el profesor te va a enseñar a interpretar un texto, digamos, un texto de un poeta peruano o de Cervantes, a la luz de otro texto por otro autor español u otro poeta peruano. Y en el mundo académico eso es fascinante para ellos y escriben sus doctorados acerca de cómo interpretar esta obra a la luz de otro autor. Marcela Altheu-Reed aplica eso al texto bíblico. Por ejemplo, ella tiene un libro en el cual ella analiza la historia de Rahab en Josué a la luz de un libro brasileño que trata de la vida de una prostituta. Y Marcela Altheu-Reed pretende interpretar el relato en Josué a la luz de este texto de una vida de una mujer prostituta en Brasil. Ahora, antes de avanzar, la crítica que hay que hacer a lo que se llama la intertextualidad es que eso puede ser muy interesante para el mundo de la literatura, pero no tiene sentido para una persona que cree que la Biblia es la palabra de Dios. Porque si es palabra de Dios, ¿cómo lo vamos a interpretar a la luz de un texto que no es palabra de Dios? Pero obviamente lo que ha pasado aquí es que
porque hemos perdido esa batalla por la palabra de Dios, Marcela Altheurid, que estudió en un seminario, entre comillas, evangélico en Argentina, ella no cree que la Biblia es infalible, inerrante, palabra de Dios. No, ella cree que la Biblia es un libro humano, que habla de Dios, pero es un libro humano. Y por eso ella no tiene reparo en usar un texto secular para interpretar la Biblia. Hermanos, esto es una alerta a nosotros de cuán importante y urgente es hoy en día que en las iglesias evangélicas eh, ayudemos a los hermanos a tener una doctrina solvente de la palabra de Dios para proteger a la iglesia cristiana. Pasemos a un segundo punto teológico, que es la doctrina de Dios. Los que conocemos algo de la historia de la iglesia, sabemos que en los siglos 3 y 4, la iglesia desarrolla una doctrina de la Trinidad, una doctrina de la persona de Jesús, con un fuerte énfasis ontológico y metafísico. Es decir, el interés era saber cómo tres personas pueden ser uno en la Trinidad. ¿Cuál es la ontología o la existencia de Dios? O también la metafísica. ¿Cómo puede un ser divino y un ser humano unirse en la encarnación? Así que en los primeros siglos, la iglesia cristiana desarrolló una doctrina de Dios con un fuerte énfasis ontológico y metafísico. Hoy en día hay una tremenda crítica a todo eso en el sector liberal de la iglesia cristiana, pero también está entrando a la iglesia evangélica. Hoy el interés no es en la ontología de Dios o la metafísica de Cristo, sino en la praxis. Es decir, cómo Dios se interesa en los pobres, cómo Dios se interesa en los marginados. Obviamente ese es un tema muy importante, siempre en cuando no dejemos a un lado la ontología y la metafísica que a la iglesia le costó muchos siglos desarrollar. Lamentablemente, la teología queer pone a un lado toda esta ontología y metafísica teológica y la reemplaza con una presentación de Dios casi humana, sin elementos divinos, en el cual Dios simplemente atiende a las necesidades del ser humano, como un gran Papá Noel, que no vamos a preocuparnos cómo existe Papá Noel, no vamos a pensar en cuál es la existencia del Papá Noel, simplemente queremos que nos traiga regalos. Lamentablemente hay mucho de esa actitud en la iglesia cristiana ahora frente a Dios. Miren lo que dice una persona. La teología queer está buscando lo que llaman un nuevo rostro de Dios. Aquel Dios queer. Qué interesante cómo se expresan. Aquel Dios queer que desafía la ortodoxia opresiva de la heterosexualidad, la raza blanca y el capitalismo. Una cita de Marcela Altheurid. En sus palabras, la meta es, escuchen lo que dice ahora, liberar a Dios del closet de la iglesia tradicional y abrazar el papel que Dios cumple en la vida de los gays, lesbianas y pobres. Verán, hermanos, cuán radical resulta esta teología de una mujer que empezó en la iglesia metodista en Argentina, fue a un seminario evangélico en Argentina, pero terminó diciendo esto. En su libro, Marcela Altheurid se propone presentar un nuevo concepto de la santidad, superando los prejuicios sexuales y coloniales, con el fin de liberar a Dios, según ella.
Por medio de la teología de la liberación y la teoría queer, ella procura demostrar las raíces sexuales de la teología, queriendo llevarnos a conceptos más profundos de Dios. ¿Ok? Así que aquí algo de la doctrina de Dios que ellos tienen. Lo paradójico es que en esta búsqueda de un nuevo concepto de la santidad, ella reconoce que se basa sobre la pecaminosidad humana. Y Marcela Azurrit también admite que esa pecaminosidad se manifiesta en nuestra sexualidad. Escuchen lo que ella dice. Requiere que seamos honestos acerca de nuestra propia experiencia, que de una manera u otra siempre parece la experiencia, siempre parece estar destinada a caer fuera de la normativa teológica de la ideología sexual. Así que ella reconoce que la Biblia presenta un ideal para la sexualidad y también reconoce que todo ser humano, ella también, en su sexualidad, termina cayendo fuera de esta normativa. Y noten la palabra destinada, está destinada a caer. Como evangélicos entendemos que aquí ella, sin querer, está elaborando un concepto del pecado en nosotros. Pero claro, ella no quiere hablar de eso. Lo que quiere es liberar esta ideología sexual que ella llama de la Biblia para que el ser humano ya no se sienta pecaminoso al comportarse sexualmente en la manera que le venga en gana. Estas palabras, en otras palabras, según Marcela Azurrit, solo fallamos en nuestro comportamiento sexual frente al ideal que la sexualidad cristiana establece. Añade que estamos destinados a hacerlo. Por lo tanto, la premisa es que debemos acomodar todo a nuestra sexualidad. Aquí está la praxis, ¿no es cierto? Como dijo Gustavo Gutiérrez. Debemos acomodar todo a nuestra sexualidad. Es decir, mi sexualidad, cualquiera que sea, mi experiencia sexual, es la praxis. Esa es la primera palabra. Ahora voy a la Biblia, voy a la hermenéutica, voy al concepto de Dios, voy al concepto del hombre, voy al concepto del pecado y la salvación y cambio todo para que todo encaje con mi 40. sexualidad. Así que esto, hermanos, es la base para la teología queer, acuñando la expresión de Gustavo Gutiérrez. La praxis de nuestra sexualidad es la primera palabra. La teología es la reflexión crítica de esta praxis a la luz de la Biblia. Pasemos a un tercer tema de la teología, la doctrina del hombre, del ser humano, la antropología. Aquí otra vez encontramos que a la teología queer no le interesa los elementos ontológicos o metafísicos de la condición humana. En nuestros libros de teología sistemática, si vas a la sección de antropología, vas a encontrar una sección que habla bastante de si el hombre es bipartita o tripartita. Ahí está la ontología. Y también se debate mucho qué significa que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Ahí está también la metafísica. Ahora, la teología queer rechaza todas esas ideas teológicas que para ellos es muy abstracto y irrelevante para hoy en día. Y se centran en un solo aspecto de la vida humana, su sexualidad. Y argumentan que hay una relación fluida entre el sexo masculino o femenino, el género sexual que hemos decidido adoptar, el deseo sexual que experimentamos, que puede variar, la raza a la cual pertenecemos, la economía
en la que vivimos, la educación que hemos recibido. Todo es una mezcolanza para que cada ser humano es un individuo que tiene todo el derecho de expresarse como quiere. La Biblia, según ella, presenta lo que un ser humano siente y piensa que los demás tienen que sentir. Y es tiempo, dicen ellos, de romper esa normativa bíblica, liberar la Biblia para que cada ser humano pueda en su sexualidad ser totalmente libre. Por eso rehúsan aceptar categorías. Es decir, no solo rechazan la categoría masculino-femenino, rechazan también las categorías homosexual, lesbiana, o transgénero, o pansexual. Rechazan toda categoría, argumentando que la sexualidad es fluida y por lo tanto no encajamos en ninguna categoría. Ahora, recordemos lo que dice Cathy Rudy. Ella toma la teoría queer como su punto de partida, su praxis, y afirma que para los cristianos la única identidad estable de un cristiano, dice ella, es ser miembro de la iglesia. Y esa membresía de la iglesia se establece por el bautismo. Así que lo único que es inamovible, estable, que no cambia para nada, dice ella, es el bautismo. Ahora, noten en primer lugar que ella está pasando por alto el hecho que lo que tú experimentas en tu bautismo como hombre o como mujer puede ser muy diferente. Y el bautismo de un anglosajón va a sentir bastante diferente de un bautismo de un africano. Y el bautismo de una persona de la clase alta tendrá un sentido muy diferente del bautismo de una persona pobre. Así que uno puede criticar a Cathy Ruth usando las mismas herramientas que ellos usan. El bautismo tampoco entonces es una categoría estable, porque los demás elementos humanos afectan nuestra experiencia del bautismo. Bueno, pasando por alto esa crítica que haríamos, lo que ella dice es que ninguna identidad debe tener prioridad sobre esa identidad cristiana que ella supone es estable. Por lo tanto, dentro de la iglesia, el género no puede ser un factor determinante para evaluar qué tipo de sexo constituye sexo moral. Espero que entiendan a dónde ella está yendo. Históricamente, la iglesia ha afirmado que el único sexo moral legítimo es entre un hombre y una mujer en el matrimonio. Si no vives así, no puedes ser parte de la iglesia. Lo que Cathy Ruth está diciendo, no. Entramos a la iglesia por el bautismo. Esa es la única identidad estable. Y ahora, yo debo poder vivir mi sexualidad dentro de cualquier manera que yo quiera y la iglesia debe aceptarme porque soy bautizado. El problema con este argumento, otra crítica, y hermanos, espero que entiendan que el propósito de este curso no es solo enseñarles qué es la teología queer, sino empezar a desarrollar argumentos en contra de la teología queer. El problema con este argumento de Cathy Rudy es que se podría aplicar también a personas, por ejemplo, que se sienten atraídas sexualmente a menores. ¿Qué hacemos? Hay que preguntarle, ¿no es cierto? Cathy Rudy, ¿qué harías tú? Un hombre es bautizado, está en la iglesia, pero ese hombre anhela tener relaciones sexuales con niñas de 5 años. Y tú estás diciendo que no debemos juzgar a nadie por su deseo sexual. Así que ese hombre también debe ser miembro de la iglesia porque es bautizado.
¿O qué de una persona que quiere tener sexo con animales? ¿Esa persona también puede ser parte de la iglesia? Bueno, según su argumento, sí, pero qué escandaloso sería eso. Es más, hay que decir, el bautismo no es lo que establece la identidad del cristiano. Aquí tiene un error que quizá viene de su catolicismo. Nuestra identidad cristiana viene por estar en Cristo. El bautismo solo tiene sentido si una persona está en Cristo. Y a la luz de las escrituras y la experiencia cristiana, una persona que está en Cristo va a tener ciertos frutos. Y sin esos frutos, no debe ser bautizado. Así que el argumento de Cathy Ruth se derrumba cuando entendemos que nuestra identidad cristiana no se basa en el bautismo, se basa en nuestra unión con Cristo. Y sin esa unión, el bautismo no tiene sentido. Otro argumento para usar en contra de ella. Pero sigamos con su desarrollo de la sexualidad humana en la teología queer. Algunos exponentes de la teología queer usan el concepto de amistad para tratar el tema de la sexualidad. Es decir, dice, mira, hay que sacar el tema de la sexualidad del matrimonio y hay que sacar el tema de la sexualidad de la biología, si eres hombre o mujer. Es más, hay que sacar la sexualidad, dicen ellos, aún de algún género. Y debemos todos, dicen ellos, entender que la sexualidad es un concepto de amistad. Ahora, obviamente, podemos y es saludable tener amigos de diferentes razas y diferentes estatus sociales. Y lo que ella está diciendo es que así debe ser también nuestra sexualidad. Facilita grados de relaciones, fluidez en la relación sexual, porque al igual que puedes tener buenos amigos, amigos de mucha confianza y amigos con quienes hablas 1 o 2 veces al año. Diría Cathy Rudy, puedes tener relaciones sexuales con algunas personas todo el tiempo, con tu pareja, por ejemplo, pero también puedes tener relaciones sexuales con alguna persona 1 o 2 veces al año. Y también puede haber fluidez. Hoy puedes tener relaciones sexuales con un hombre, mañana con una mujer, pasado mañana con 2 hombres y luego con un hombre y otra mujer. Captan a dónde están yendo, ¿no es cierto? Esto ya no es teología gay, esto no es simplemente LGTB, esto es algo mucho más radical. Esta es teología queer. Por eso dice, la iglesia heterosexual tiene mucho que aprender de la comunidad LGTBQ, porque dicha comunidad establece relaciones sexuales sobre la base de la amistad, no de categorías binarias que se prestan para el dominio patriarcal, que dicen ellos ha causado tanto daño a las mujeres. Y noten, en la teología queer, estas categorías binarias que rechazan ellos, no es solo hombre y mujer, eso es lo que LGTBQ rechaza. La teología queer también rechaza estas categorías binarias, heterosexual, homosexual. Rechazan esta categoría binaria, casado, soltero. Rechazarían también otro concepto binario, humano-animal, para tener toda clase de relación sexual. De esa manera, según ellos, están liberando la sexualidad para que sea una expresión mucho más genuina, libre de ataduras, libre de categorías, libre de estructuras de opresión, para contribuir a un mundo más amigable.
Bueno, obviamente esta clase de argumento a la juventud del día de hoy le sonará fantástico, ¿no es cierto? Esto es sexo libre hasta la enésima potencia. La pregunta es, ¿va a producir un mundo más amigable? Aquí el gran problema del pecado entra. Un tema que ellos pasan por alto en la teología queer. La doctrina del pecado ya nos anticipa que lejos de producir un mundo más amigable, este concepto de la sexualidad va a amarrar a los seres humanos en una atadura espiritual sexual que va a producir un desastre en las relaciones humanas, porque ahora cada uno quiere expresarse como quiere, no tiene responsabilidades para con nadie. ¿Qué clase de mundo vamos a producir con eso? Noten esto de la rebeldía humana. Dice aquí Javier Picasa, lo queer es estar abierto o abierta a la diversidad. No se limita a definir el género de una persona en función a su aspecto o de sus genitales. Queer son los que dicen que podemos cambiar según nuestro estado de humor, nuestro estado de ánimo o el momento. Por eso los queers rechazan la sexualidad heteronormalizada y también la sexualidad homonormalizada, propia tanto de los heterooficiales y de los homooficiales. Pueden ver una crítica a la comunidad LGTB. Desde nuestra realidad de los queers, día a día intentamos vivir contra todo lo establecido, lo impuesto, lo institucional. Queer no es una sola cosa. Queer es lo que queremos que sea, lo que hagamos de ello. No impone límites, solamente lo que nosotros o nosotras queremos. Viene a la mente Sodoma y Gomorra, viene a la mente los días de Noé, ¿no es cierto? Esta es la sociedad que la teología queer está proponiendo. Y es de temer que hay mucha gente del siglo XXI que está muy dispuesta a aceptar esta forma de pensar. Ahora, ¿qué de la cristología? Hay que reconocer que para la teología queer, la figura de Cristo es un enorme problema. ¿Por qué? Porque, como ellos mismos reconocen, cuando vamos a la Biblia, no encontramos ni un dato sobre su sexualidad. Nada. No leemos ningún texto de su tentación o sentimientos sexuales, nada en los evangélicos canónicos. Y eso no calza para nada en este mundo del siglo XXI hipersexualizada. Y este es un gran problema para la teología queer. ¿Qué vamos a hacer con Cristo? Lo que hacen es, propio de la teología radical, es reinterpretar los evangelios. Y repito, hemos perdido la batalla por la Biblia desde el siglo XIX. Desde el siglo XIX hemos permitido diferentes personas escribir sus versiones de la vida de Cristo, reinterpretando radicalmente los evangelios. Y ahora, ¿cómo quejarnos si la teología queer hace lo mismo? Lo hace sobre la base de la alta crítica. Es decir, los homosexuales presentan a Jesús como homosexual. Estamos acostumbrados a eso, lamentablemente, ¿no es cierto? Pero ahora viene algo más radical. Los queers quieren presentar a Jesús como queer. No simplemente heterosexual u homosexual, sino también bisexual a veces
asexual otras veces, pansexual otras veces. Están queriendo crear a Cristo a su propia imagen. Aquí podemos hacer una crítica, ¿no es cierto? Una crítica muy contundente. La premisa de la teología queer es que debemos permitir a cada persona establecer su propia identidad, ¿no es cierto? Este es el derecho fundamental hoy en día de todo ser humano. Tienes el derecho de ser la persona que tú quieres ser, pero no permiten a Cristo ser la persona que él quiere ser. No permiten a los evangelistas presentar a Cristo como Cristo se manifestó. No, ellos quieren negarle a Cristo cualquier identidad que él quisiera tener para imponer sobre Cristo la identidad que ellos quisieran que Cristo tuviera, simplemente para justificar la forma de vida que ellos quieren tener. Si ellos trataran de hacer eso a otro ser humano, serán enjuiciados, pero se sienten en la libertad de hacer esto con Cristo. Así que creo que aquí tenemos que aprender a desarrollar una fuerte crítica a la teología queer y en el nombre del Señor exigir que dejen que Cristo tenga la identidad que Él tiene. No impongan sobre Cristo otra identidad a su antojo, porque ustedes no permiten que lo hagamos con ustedes. No lo hagan, por favor, con Cristo. No tiene el derecho de hacerlo con Él. ¿Qué de la obra de Cristo? Por lo general, la teología queer presenta a Jesús como un hombre que se muestra solidario con los oprimidos, con los que fueron marginados por las instituciones religiosas y sociales de su época. Un teólogo queer, Goss, interpreta la resurrección de Jesús como la acción divina de salir del closet, elevando, elevándolo al estatus de Cristo, es decir, que Jesús toda su vida terrenal sabía que era el Mesías y que la resurrección es la forma en la cual Jesús sale del closet y se presenta como el Mesías. En un mundo homofóbico y heterosexista, Cristo, dicen ellos, exige que la iglesia siga su ejemplo, adoptando la causa queer y, según ellos, detectando la presencia de Cristo en esa comunidad queer. Parece que no tienen ningún concepto de la muerte de Cristo y lo que eso significa en la cruz del Calvario. Por eso hay que preguntar, ¿cuál será el valor salvífico de la muerte de Cristo para los queers? Ahora, Craig Ford, un teólogo queer, toma su punto de partida de la soteriología cristológica de Moltmann y la teología de la esperanza, y presenta a Jesús como el amante apasionado, cuyo ministerio, muerte y resurrección exhiben la cercanía radical de Dios por medio de su solidaridad con los que sufren, y quien de este modo logra la reconciliación entre las víctimas y los abusadores. En otras palabras, lo que dice es que en la cruz del Calvario, Cristo murió mostrando que Dios realmente está muy cerca de los oprimidos, porque Él fue oprimido. Y en la cruz, al perdonar a los que le oprimían, Cristo estaba enseñando, hay que reconciliarnos. Víctimas, abusadores, reconcíliense. No tiene ningún concepto de que la muerte de Cristo tiene algo que ver con nuestra relación con Dios. Esta presentación de la muerte de Cristo es completamente insatisfactoria porque no logra reflejar
la profundidad de la presentación apostólica de los que conocían a Jesús cuando hablaban de Cristo crucificado y las implicancias para la salvación que eso implica. Eso nos lleva al tema de la soteriología. La teología queer toma de la teología de la liberación el concepto del éxodo como el evento paradigmático de la salvación. Por lo tanto, para la teología queer, la salvación es un movimiento terrenal e histórico de la esclavitud a la libertad, de la opresión a la liberación. Ahora, Gustavo Gutiérrez, en la teología de la liberación, presenta la esclavitud de la gente pobre esclavizada por un sistema económico, a la libertad de un sistema socialista, de la opresión por los oligarcas, a la liberación en una sociedad socialista. La teología queer toma ese concepto, pero obviamente la interpreta sexualmente. De la esclavitud a una sexualidad heteronormativa, a la libertad, más allá de la teología LGTB, a la libertad de la teología queer, de la opresión sexual de cualquier categoría, sea hetero o homosexual, a la libertad plena de la teología queer. Para ellos, Stonewall, si conocen, Stonewall fue un bar en Estados Unidos donde en los años 60 la policía trató de arrestar a homosexuales, se dio una tremenda gresca y arrestaron a muchos homosexuales, creo que algunos murieron. Y para la teología queer, Stonewall marca el éxodo de los gays. Y los gays, los homosexuales, pasaron al desierto del rechazo de la sociedad. Pero la cosa no camina ahí, porque según la teología queer, la comunidad LGTB, los homosexuales, están yendo a la tierra prometida. Ah, pero dice la teología queer, la tierra prometida es la absoluta libertad sexual. Y por lo tanto, ni la comunidad LGTB va a encontrar su tierra prometida hasta que aprendan a ser solidarios con los queers. ¿Ya? Espero que capten esta afirmación para que entiendan que los queers no solo están peleando contra los heteronormativos, su pelea también es contra los homonormativos o la comunidad LGTB que categoriza con su bandera de 6 colores o los colores que sean, los categoriza y por lo tanto no permite a los queers ser realmente libres en su sexualidad. ¿Qué de la eclesiología para ir terminando? Aunque ellos hablan de la inclusión en la iglesia, la verdad es que si interactúas con la comunidad LGTBI queer, hay muchas tensiones entre los homosexuales y entre los homosexuales y los queers. Por ejemplo, los homosexuales tienen tremendo temor que los queers van a desestabilizar la aceptación que los homosexuales han logrado a duras penas en la sociedad. Interesante ese temor, ¿no es cierto? Ellos dicen, mire, hemos peleado a capa y espada por años para que nos acepten como homosexuales. Y ahora vienen ustedes los queers y quieren tirar todo abajo. No, pues. Y se genera una tensión. Y aquí está el problema del individualismo que milita contra la unidad. ¿Cómo vamos a tener unidad si cada uno es un individuo?
Por definición, no hay unidad. Y aquí hay un problema interno en la teología queer. Finalmente, el tema del pecado, hamartiología. Como dije antes, la teología queer simplemente no trata el tema del pecado. Por lo menos no lo trata en forma explícita. Implícitamente quizá parten de la perspectiva de que el pecado original para ellos es la opresión y la marginación de la sexualidad. Pero en realidad no articulan un concepto del origen y la naturaleza de la pecaminosidad, incluso la opresión que los homosexuales producen entre ellos y que pronto vamos a ver que los queers producen entre ellos. Cuando un individuo queer empieza a oprimir y a marginar a otro porque ese otro no es exactamente igual que él como queer. Así que hay un problema interno en su concepto del pecado también. Por eso digo, hermanos, al no elaborar una hamartiología bíblica, la teología queer es incapaz de hacer una autocrítica con el fin de enfrentar la pregunta fundamental acerca de lo que es decente delante de Dios en la orientación sexual. La actitud de Roberto Goss pone en claro el talón de Aquiles de la teología queer. Porque si el modelo binario de la sexualidad es en realidad lo que la Biblia afirma como lo bueno en gran manera, entonces todo el proyecto de la teología queer se derrumba y queda expuesto como un espejismo más del ser humano como pecador en rebeldía contra el Creador. La Biblia presenta esa condición binaria, un hombre y una mujer, y Dios miró y vio que era bueno en gran manera. Esto rompe los esquemas de la teología queer. Para concluir, hermanos, los promotores de la teología queer son muy inteligentes, no hay que negar eso, muy hábiles, muy académicos, aunque temo que es una inteligencia mal dirigida, porque no se somete al Dios que se ha revelado en la Biblia. Su punto de partida, su praxis, es un punto de rebelión. Por lo tanto, esa misma rebeldía espiritual distorsiona toda su teología. Hay que reconocer que el pecado ha distorsionado la sexualidad y también la economía. Por eso hay gente pobre, hay gente exageradamente rica. El pecado nos ha afectado a todos. Y hay que reconocer, hermanos, que la iglesia no es ajena a eso. Pero el error de la teología queer es pensar que otras sexualidades, en alguna manera, milagrosamente son inmunes del pecado. Y ahí está uno de los grandes talones de Aquiles de la teología queer. Bien, hermanos, ahí terminamos la exposición de esta segunda clase. Gracias por su atención. Así que ahora tenemos tiempo para preguntas y la hermana Leslie quizás nos ayuda dirigiendo esta parte, por favor. Gracias, pastor. Vamos a ir al panel de las preguntas. Han dejado algunas en el chat, así que las voy a leer. Una de las preguntas dice, pastor, entonces, este es de parte de la hermana Olenka. Pastor, entonces, no todos los homosexuales siguen la teología queer, sino solo ideologías LGTBIQ y más. Sí, hay una división, ¿ya? La gente LGTB, ellos siguen, digamos, una teología de la homosexualidad, donde hay categorías bien definidas. La teología queer es algo más radical y hay una confrontación, un debate muy fuerte entre los homosexuales y los queers.
Aquí yo tengo una pregunta. Esta es una pregunta del público. ¿Existe la teología feminista? Y la teología feminista en su concepto dice que es liberadora, pues dicen ellas que han sido creadas para establecer relaciones libres, recíprocas, sin dominio, y que ellas, por ejemplo, ya no son sumisas ni hay exclusión por parte de nadie. Ahora la pregunta es, ¿cómo ayudar a la congregación femenina, a la congregación de mujeres, hermanas, jóvenes, mayores, para que no puedan caer en esta teología feminista sesgada? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo se puede o qué nos recomendaría usar en el caso del mal uso de la palabra empoderamiento en la mujer? Bueno, vamos por partes. Ya la primera parte de la pregunta entonces, em, es muy complejo, ¿no es cierto? La teología feminista es todo un tema que habría que estudiar, pero básicamente, resumidas palabras, diré lo siguiente. Es un error de fondo pensar que la libertad eh, se determina por la autoafirmación. Es decir, la verdadera libertad no viene cuando yo puedo hacer lo que yo quiero. La verdadera libertad, bíblicamente, es cuando yo hago lo que Dios me indica hacer. Esa es libertad. Entonces, la mujer cristiana tiene que encontrar su libertad no siguiendo los parámetros del feminismo, sino siguiendo su identidad en Cristo. Y es esa relación con Cristo y a la luz de la Biblia que le va a dar a ella su verdadera libertad como mujer, para vivir tal como Dios la creó para vivir. ¿Ok? La segunda parte de la pregunta, el empoderamiento, ¿ok? Hay un elemento positivo y un elemento negativo del empoderamiento. Obviamente, en un contexto donde hay un verdadero machismo, ¿ya? Donde el hombre maltrata, abusa a la mujer, no le permite salir a trabajar o lo que sea, entonces es bueno poder empoderar a la mujer, por ejemplo, a la luz de Proverbios, el último capítulo, que habla de la mujer haciendo negocios, haciendo esto y lo otro, y es una ayuda idónea para el esposo. Entonces, hay un empoderamiento bíblico que la mujer cristiana puede trabajar, pero ese empoderamiento tiene límites, no es absoluto. Y el límite es el plan de Dios para la mujer, al igual que el varón tiene límites impuestos por el plan de Dios para el varón. ¿Ok? Así que empoderamiento sí, dentro de los límites establecidos por la Biblia. Gracias, pastor. Ahora vamos a dar pase a la hermana Charito. Hermana Charito, active su micrófono, por favor. Gracias. Gracias Leslie. Pastor, buenas tardes, gracias por la exposición. Pastor, mi pregunta va, ¿en qué posición debe tener la iglesia local, sabiendo que somos hijos de Dios y que tenemos que amar al prójimo y acoger y tener las puertas abiertas para toda persona? Eh, para esa persona que ingresa a la iglesia aparentemente buscando del Señor, ingresa a los grupos de estudio, ingresa a los grupos humanos, eh, sin embargo, no se ve cambio en su vida y por lo demás está al contrario quizás afectando o a los jóvenes con sus ideas, confundiendo hasta qué punto la iglesia, sabemos que hay el trigo y la cizaña, ¿no? Hasta qué punto la iglesia debe poner un límite y apartar. Ya es difícil, ¿no? Eh, Mm, Creo que traería a la mente las palabras de Cristo: hay que ser mansos como la paloma y sabios como la serpiente, y buscar ese equilibrio en la cual mansamente recibimos a todo el que viene, pero sabiamente intervenimos cuando una persona no está entrando sanamente, sino que tiene otras intenciones. Y ahí el liderazgo de la iglesia tiene que manejarlo con bastante cuidado, usando esos dos criterios.
creo. Muchas gracias, pastor. Gracias, pastor. Aquí en el chat, por favor, hermana, apaga su micrófono. Gracias. Luis Maldonado nos dice, ¿qué tiene que hacer un pastor que no es queer, obviamente? Y si le piden que los case y ore por ellos, va a la iglesia, ¿qué le recomendaría a usted? Bueno, podría ser un problema en años venideros, todavía no es, digamos, un gran problema, pero en Europa y en Estados Unidos se está acercándose a eso. Hay que también reconocer que hay ciertas iglesias que ahora han legalizado matrimonios homosexuales. ¿Ok? Em, Cada país, el pastor primero tiene que pensar qué es lo que la ley exige. Eso en primer lugar, porque somos llamados a someternos a la ley. Entonces, si la ley exige algo y tú no puedes hacerlo en toda conciencia, entonces ya tienes que ver la manera en la cual te extraes de esa posición. Por ejemplo, tomando la decisión como iglesia que no vamos a casar a nadie. Si no casamos a nadie formalmente, nadie puede reclamar que los estamos excluyendo y trabajamos el matrimonio en la iglesia en otra manera. ¿Ok? Pero antes de llegar a ese extremo, que quizás vamos a llegar en algunos años, primero hay que pensar por la tarea pastoral. Por ejemplo, en nuestra iglesia no casamos a nadie sin pasar por un largo proceso de consejería que dura quizá un año. Entonces, si una pareja queer llega y quieren que la iglesia lo case, lo que el pastor puede hacer es, bueno, lo que hacemos aquí es, primero pasamos todo un largo proceso de consejería. Y dentro de ese marco de la consejería, poco a poco, con mucho amor, dependiendo cómo es la pareja, vas a ir explicando los principios bíblicos para una relación, confiando que el Espíritu Santo en el proceso va a hacer una de dos cosas. O los va a convertir o los va a ahuyentar de la iglesia. Y ya tu problema se acabó. ¿Ok? Por ahí tenemos que empezar, ¿no es cierto? Muchas gracias, pastor. Tenemos la mano levantada de nuestro hermano Sergio. Adelante, hermano Sergio. Muchas gracias. Sobre el comienzo de la presentación, volvió a referirse acerca de la interpretación o de la reinterpretación de la Biblia, ¿no? En cuanto a lo que sostiene la teología queer. Y puntualmente habló de la mujer como pastora en la iglesia. ¿Cuáles son los versículos así puntuales, valga la redundancia, que utilizan para fundamentar, argumentar o justificar que la mujer pueda asumir el ministerio o el rol de pastora dentro de la iglesia? Gracias. ¿Ok? Bueno, otra vez es mucho para comentar sobre eso, ¿no? Pero los textos que vienen a la mente que van a usar son Génesis 1, que Dios creó a la mujer a la imagen de Dios, así que la mujer, al igual que el varón, tiene derecho para expresarse con total libertad. Segundo pasaje que usan sería quizás Jueces 5, Débora, una mujer que actuó como jueza en Israel. Luego pasan a mujeres protagonistas del Antiguo Testamento como Ruth y Noemí. Y luego pasan al Nuevo Testamento, la manera que Cristo incluyó a mujeres en su entorno que lo acompañaban. María se sentó a los pies de Cristo como una discípulo. El apóstol Pablo habla de muchas mujeres que eran sus colegas, compañeras. También Pablo van a citar Romanos 16 y para mí malinterpretar un pasaje que pareciera indicar una mujer como apóstol. Van a usar Priscila y Aquila, indicando que la mujer, su nombre viene primero antes del varón y ella está ahí orientando a otro varón, corrigiendo a un varón. En fin, hay un montón de textos que pueden usar. ¿Ok? Eh, y cuando uno tiene la intención de reinterpretar el texto a su manera y no aplica una sana hermenéutica, entonces
se puede comprobar casi cualquier cosa que quieres de la Biblia, porque es un texto tan amplio, ¿no? Y ese es el problema. Pero esos son algunos textos que vienen a la mente que usan para defender, digamos, una mujer siendo pastora de una congregación. Muchas gracias, pastor. El hermano Daniel tenía la mano levantada. Puede activar su micrófono, hermano Daniel. Muchas gracias. Buenos días, pastor. Fíjese que nosotros estamos aquí en Veracruz y hablar acerca de esta teología es como destapar una caja de Pandora que abarca feminismo, el aborto, la ideología de género, etcétera, etcétera. A manera de testimonio llegó una pareja a la iglesia homosexual eh, con la intención precisamente de casarse en la iglesia. Nosotros estamos en Veracruz, en la capital de Jalapa, Veracruz se llama, en México. Y de la misma manera tomamos primero, ¿cómo le podría decir? Reconocimos la intención que ellos tenían y nuestra doctrina estaba mucho de topes y ahí es donde ellos mismos se frenaban, ¿no? Porque ellos mismos se contradecían y al no acceder al proceso de la iglesia como tal, pues simplemente ellos mismos se fueron alejando porque el mismo Espíritu Santo lo veía en la iglesia. Entonces yo creo que ese es un filtro bueno. El punto de lo que mencionaba, amado hermano, que va a llegar el momento en que por ley vas a tener que tomar una decisión y que por ley vamos a tener que tomar decisiones si estamos a favor o en contra de eso, y ahí va a estar lo bueno, ¿no? Que se abre otra caja de Pandora todavía más grande. Sí. Gracias, pastor, y excelente administración. Dios le bendiga y gracias por aportar este tiempo para nosotros. Ya, gracias por esa ilustración, muy, muy interesante. Gracias, hermano. Hay una pregunta aquí en la caja de Instagram. Dice, Ramón Ribeira y Joseph Artes hacen un artículo. El artículo se titula Adiós al macho, micromachismos y deconstrucción. La pregunta es, amado pastor, ¿usted cree que en la iglesia estamos feminizando también a los varones? Algunas iglesias están con las modas y cierto grado de permisión feminizando al varón. No sé si estamos feminizando al varón, pero estamos feminizando la iglesia, ¿ya? Eh, en Inglaterra, que ya tenemos algunas décadas de mujeres pastoras, ya la iglesia indudablemente se ha feminizado en el sentido de que presenta un cuadro muy tierno, muy, en cierto sentido, romántico de la vida cristiana, pero difícilmente hay elementos fuertes de que podemos llamar varoniles, que tiene que ver con cierto estilo de liderazgo, eh, cierta habilidad de hablar con vehemencia, confrontar ciertas cosas. O sea, la mujer tiene ciertas características y el varón tiene ciertas características que creemos que Dios nos ha creado de esa manera. Ahora, al permitir pastoras en la iglesia, obviamente esas mujeres van a tener por lo general esas cualidades femeninas y la iglesia va a terminar absorbiendo esas cualidades en el liderazgo, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, eso yo lo veo ocurrir. Puede haber un elemento de la feminización del varón, el sentido que al varón se le empieza a prohibir ser varón, porque si él muestra cierta vehemencia, o si él muestra, el buen sentido de la palabra, ¿no? Si él muestra cierto estilo de liderazgo, las mujeres fácilmente pueden decir, pero eso no es la forma correcta de proceder y terminan moldeando al varón a su imagen, ¿ya? Y eso bien podría pasar también, ¿ok? Así que son temas que sería interesante estudiar en más detalle, investigar, ¿ok? Pero eh, Dios siempre tiene razones por las que Él indica que algo debe darse.
Cuando el ser humano se cree más sabio que Dios y cambia lo que Dios ha establecido, tarde que temprano, elementos negativos se van a manifestar. Eso es inevitable. Muchas gracias, pastor. A nuestro hermano Luis Maldonado dice, ¿es pecado el feminismo que le quita los derechos al hombre? De repente para que pueda añadir algo más. Mira, hay un elemento bueno del feminismo cuando se trata de dejar a la mujer libertad para estudiar muchas carreras que antes no pueden estudiar, luchar para que la mujer, si tiene el mismo trabajo que un varón, debe estar ganando lo mismo. Hay muchos elementos positivos del feminismo, ¿ok? Pero también hay elementos negativos del feminismo que terminan transgrediendo los parámetros bíblicos, ¿no? Entonces es ahí que el feminismo viene a ser o tener elementos pecaminosos. No hay que decir que todo el feminismo es pecaminoso porque eso no es cierto, ¿ok? Uno tiene que sabiamente manejar el tema y escuchar bien lo que se está diciendo, porque hay un discurso positivo, pero hay un discurso negativo, ¿ok? La Biblia es la que va a determinar qué es positivo, qué es negativo. Muchas gracias, pastor. Hermana Mónica Cárdenas, tiene la manito levantada. Puede activar su micrófono, por favor. Gracias. Pastor, muchísimas gracias por la clase y también por todo el material que nos ha proporcionado. Mi pregunta, bueno, un comentario es, usted dice que los queer tienen buenos académicos y viendo lo que usted está hablando de las interpretaciones, si en la amarteología no lo tocan a profundidad por conveniencia, entonces yo me hago la pregunta de que pues tampoco toda la teología sistemática tampoco la deben de interpretar o de ahondar bien, porque, por ejemplo, ¿cómo toman la antropología? Donde Dios dice, varón y hembra los creó. Ustedes tuercen toda la teología sistemática, pastor. Gracias. Gracias. Sí, en realidad yo diría que no tanto tuercen toda la teología sistemática, sino que la rechazan de plano, ¿ya? Simplemente la rechazan. No se da el tiempo de interactuar punto por punto con la teología. Simplemente dicen, esa teología tradicional ortodoxa refleja el patriarcado heteronormativista. Por lo tanto, yo lo rechazo. Y yo voy a manejar la Biblia. Pero la Biblia, dicen ellos, también tiene rasgos patriarcales heteronormativistas. Así que lo primero que tengo que hacer es quitar de la Biblia esos rasgos, identificarlos y quitarlos. Luego, con lo que queda, elaboro una teología. Ese es su proceder. ¿Ok? Entonces, el tema del pecado es algo que no les interesa, no les conviene, menos el concepto de la muerte redentora de Cristo en la cruz, todo el preámbulo del sistema sacrificial del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Ellos no les interesa eso porque no va con su praxis. Así que mayormente se centran en algunos textos que ellos pueden manipular a su antojo para decir las cosas que quieren decir. Ahora, es en eso que son muy inteligentes y terminan sacando algunos detalles exegéticos que el evangélico queda, guay, ¿de dónde salió eso, no? Y si no estamos a la altura de eso y capaces de contestar eso, perdemos la batalla también, ¿ya? Ahí está el desafío para los evangélicos. Muchas gracias, pastor. Usted nos recomienda, por ejemplo, acá se han manejado muchos términos, aparte del material que nos ha enviado, memorizar ciertos términos. Y para aquí tenemos pastores, líderes, hermanos, congregaciones de diferentes iglesias. Y una hermana nos comentó, es importante que los jóvenes estén preparados con estos términos y este material también para que no caigan. ¿Qué nos comenta eso, pastor? Claro, toda teología tiene sus términos técnicos que les gustan usar, porque al usar estos términos suena muy intelectual, ¿ya? Entonces, cuando nos metemos a leer la literatura,
abunda esos términos, así que tienes que entenderlo. Entonces, en la iglesia tenemos que, como dice la persona, orientar a los creyentes, a los jóvenes a manejar estos términos. Número uno, para que no se asusten cuando lo escuchen, pues ya los entiende. En segundo lugar, pueden reflexionar críticamente sobre el uso de esos términos, para que no solo los entiendan, sino que tengan alguna base para rebatir los argumentos. ¿Dónde está el problema? Que la juventud no les interesa muchos temas intelectuales. Y sentarte con los jóvenes a trabajar esto académicamente los aburre. Ese es el problema. Los jóvenes quieren ser entretenidos con cosas muy dinámicas, cosas rápidas de unos segundos. Entonces, lo que tienes que hacer como pastor o líder, tienes que identificar en la juventud a aquellos chicos serios, capaces y dispuestos a pensar bien la fe y trabajar con ellos. ¿Ok? No creo que vas a poder llevar a toda la juventud a manejar este tema. Muchas gracias, pastor. El hermano Ricardo Fernández, ¿puede activar su micrófono, por favor? Muchas gracias por la clase y por todos los archivos que nos ha dado, profesor. De verdad estamos muy agradecidos. Para poder replicar esta charla, igual tratar de poder compartirla a los hermanos de la congregación. Es muy útil. Se puede decir que la persona en la que creen los teólogos queer, aquellos que ellos llaman Dios, es un Dios con minúscula, o sea, alguien construido en base a sus necesidades, por lo que yo he estado viendo. Acá en Chile hay un seminario que, bueno, en realidad hay varios, pero uno que es digamos, el más famoso, que habla mucho de esto. Prepara muchos teólogos jóvenes en esta área. Y recuerdo que uno de ellos una vez, que tenía obviamente títulos, dijo que nosotros los evangélicos tomábamos la Biblia y la interpretábamos como estudiantes de primer año de teología. Bueno, mi argumento hacia él, aparte de lo que dice la Biblia, porque culturalmente es insostenible todo lo que ellos proponen, o sea, desde el punto de vista histórico contextual. Entonces, esta persona decía, si hay algo en la patrística. Vi que una persona mencionaba textos patrísticos para poder descartar todo este enfoque queer, porque yo que sepa al menos es imposible poder sustentar esa postura con los padres de la iglesia. Pero creo sí que hay una desconexión dentro de la iglesia evangélica a los padres de la iglesia porque generalmente se les considera como católicos romanos. Entonces, lo que podemos ver es que hay una catolicidad, o sea, una universalidad de la fe en toda esa cantidad distinta de padres que difieren los unos con los otros. Entonces, mi pregunta está en esa. En eso radica más principalmente en el uso de los padres de la iglesia respecto a este tema. Muchas gracias, profesor. Sí, hermano, tienes toda la razón. Yo diría que por lo general, con algunas sonadas excepciones, la iglesia evangélica ha livianizado la formación teológica en los seminarios. Realmente lo que enseñamos en el seminario es muy pobre hoy en día. Entonces los pastores salen con una pobreza de formación, en la cual, como tú dices, quizás ni han escuchado, menos leído la patrística. Y se permite este concepto que los credos de la iglesia son católicos y por lo tanto la iglesia no necesita saberlos y que los padres de la iglesia son católicos y hemos tirado al tacho unos 400 años de teología que muy aparte de lo positivo que nos enseña, nos desafía mentalmente a estirar las neuronas y a pensar profundamente. Y yo diría que todo pastor debe estudiar profundamente la patrística, no solo para saber lo que decía, sino para desarrollar una mente a la altura del desafío hoy en día.
porque los padres de la iglesia eran unos genios, ¿no? Su habilidad mental de pensar era increíblemente profunda. Eso es lo que nos hace falta para enfrentar lo que yo llamaría la desinformación de esos seminarios que argumentan de que el pastor tiene una teología de primer grado. Es muy fácil decir eso. Ellos tienen una teología aprendida de la teología liberal. Y cuando tú empiezas a hablar con una persona que tiene estas ideas y tú sabes bien la teología liberal, rápidamente lo puedes refutar, porque ni esa persona sabe bien lo que está diciendo, porque hay una liviandad intelectual en todo el mundo también. Pero tenemos que, bueno, mi oración es que Dios levante pastores que tengan una carga por estudiar esto, que no se conformen con lo que ya han aprendido en el seminario, sino que avancen a estudiar otros cursos mucho más avanzados. Y no solo para tener un título que cuelgan en la pared de su oficina, sino que en la iglesia empiecen a enseñar esto, empiezan a formar. Yo me acuerdo como joven en mi iglesia en Inglaterra, 15, 16 años, el pastor en las prédicas empezaba a tratar la teología liberal y por qué estaba mal. Y yo me formé con un pastor que te enseñaba bien. Hoy en día hay una liviandad en el púlpito también. Así que tenemos que atacar este problema de varios lados, ¿ok? Pero indudablemente un factor muy importante es la deficiencia de la preparación en la gran mayoría de los seminarios evangélicos hoy en día. Gracias, pastor. Yo le quiero leer una noticia del año 2020 eh, que dice que la Asamblea de Dios es una denominación carismática, pero habla de un pastor, el pastor Akon en Kyle, en Texas, perdón, el pastor Dan Matthews de Texas, que le dio apertura a los homosexuales dentro de su iglesia y al movimiento homosexual. Ahora, con todas estas corrientes de música, Hillsong, sus escándalos, músicas, grupos y aperturas en diferentes iglesias de otros países, quizás en Latinoamérica no mucho, ¿cuál es su recomendación en cuanto al celo, protección, cuidado que deberían tener los creyentes? Más que mirar denominaciones, sino mirar por el cuidado. ¿Cuál sería su consejo para los pastores, líderes, hermanos en general que hoy día lo escuchan? Yo diría que lo primero que tenemos que hacer es estudiar en mucho detalle los últimos 200 años de la teología. ¿Ya? La patrística es importante, sí, pero ¿qué pasó con la teología cristiana el siglo XIX y XX? Eso es muy, muy importante. ¿Ya? El pastor que no ha tomado tiempo para leer en detalle eso, si no sabe, por ejemplo, cuál fue la batalla de Carlos Spurgeon contra la teología liberal, cómo Carlos Ryle, obispo de la iglesia anglicana, peleó contra los liberales. Y luego, ¿qué pasó con los seminarios, entre comillas, evangélicos, fundados por personas como Billy Graham, que empezaron bien y terminaron muy mal? Si no sabemos eso, no estamos preparados para hacer frente a lo que se nos viene. Entonces, urgente es elaborar un cursos de teología liberal, de teología del siglo XX, de la teología neoevangélica, de la teología emergente. Hay muchos temas que el pastor tiene que urgentemente actualizarse para que por fin pueda decir algo coherente a lo que está pasando hoy en día a la luz de estos 200 años de desarrollo teológico, porque lo que están diciendo es el resultado de la evolución en la teología por 200 años. Y si yo trato de dar una respuesta inmediata sin saber el trasfondo, voy a quedar ridículo. Y eso será muy mal como pastor, como pensador cristiano. Así que hay un gran desafío en estudiar teología contemporánea. Muchas gracias, pastor. Hermano Sergio tiene la manito levantada.
Sí, muchas gracias. Eh, ¿Cuál sería su recomendación o qué herramientas podríamos utilizar o podemos disponer cuando, o sea, para hacer apologetas frente a los argumentos de la intertextualidad que mencionaba? Inclusive a veces lo he pensado en función de los cuestionamientos en cuanto al creacionismo, ¿no? También. Un argumento de la intertextualidad es cuestionar la metodología eh, como cristianos. Decir que aunque en el mundo académico se pueda pensar que es muy interesante interpretar eh, una obra de Shakespeare, por ejemplo, a la luz de una obra de Cervantes. Ya intelectualmente eso puede ser muy interesante. Al final son dos seres humanos y podemos comparar y criticar y evaluar eso. Pero la Biblia está en otra categoría. Es una categoría divina en la cual la Biblia misma nos advierte del peligro de torcer la Biblia. Entonces, hay que trabajar todo ese argumento, la metodología. Simplemente indicar que se está queriendo aplicar a la Biblia una metodología desarrollada en el mundo académico secular y que no es aplicable a la Biblia, ¿no? Es como tratar de aplicar a, a la medicina eh, un método de la astronomía, digamos, o lo que sea. En segundo lugar, tenemos que elaborar una base sólida para la hermenéutica, en la cual manejamos un balance entre el aspecto humano intelectual de interpretar un texto con el elemento espiritual devocional de que el Espíritu Santo nos guía toda la verdad. Entonces, hay que trabajar mucho la hermenéutica, ¿ok? En una forma más sofisticada de lo que normalmente enseñamos en el seminario, para poder hacer frente a estas corrientes, que al final son corrientes hermenéuticas de cómo interpretan la Biblia, incluyendo aplicar la intertextualidad como método hermenéutico. Gracias, Así que pastor. las herramientas serían, tenemos que leer libros eh, avanzados de la hermenéutica, como la hermenéutica espiral de Osborne, y hay dos o tres tomos excelentes escritos en los últimos 20, 30 años que el evangélico tiene que leer. Eso te va a actualizar hasta el fin del siglo XX. Y luego tienes que leer libros o artículos eh, mucho más actualizados que incluyen eh, la, bueno, el deconstruccionismo. Aún Osborne creo que maneja eso en su libro también, así que es un buen punto de partida, ¿ok? Eh, Está en inglés, lamentablemente muchos de estos libros están en inglés, pero creo que por ahí vi un título en español también del libro de Osborne, ¿ok? Pero Muchas deben haber gracias. otros también, yo solo menciono los que yo conozco. Es un tema muy grande y deben haber otros libros muy buenos de hermenéutica. Muchas gracias, pastor. Viendo su biblioteca nutrida, que está ahí, la luz hoy día, nos agradaría mucho, y sé que a los hermanos también, el que nos pueda recomendar algunos libros, y yo lo envío al grupo, y de ¿Ok? repente Muy aquí bien. puede también Ya. quedar grabado. Si tiene, puede mencionar algunos, porque esta clase queda grabada, entonces también la audiencia lo va a agradecer. Ya, bueno, el que mencioné, el hermenéutico espiral de un autor Osborne, lo tendré que deletrear después para ustedes, ¿ok? Em, También hay una obra de un hermano, una persona, Anthony Thistleton, que tiene título, creo, Los dos horizontes, y él maneja mucho el aspecto de los dos horizontes que el hermeneuta tiene que manejar, ¿ya? Así que hay dos obras académicas
que son muy buenas, pero puedo darles los detalles, ¿ok? Por el chat para que puedan circular a los hermanos en esa manera también. Gracias, amado pastor. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna manito levantada? Luis Maldonado, active su audio. Active su micrófono, por favor. ¿Puede activar su audio, hermano Luis Maldonado? No lo escuchamos. Sí, no le escuchamos. Ya. Ahora sí. ¿Cuál es la teología bíblica más actualizada en este momento? Confiable, inerrante. Bueno, no, no hay teología inerrante, ¿ya? Toda teología es escrita por los hombres y toda tiene que ser evaluada, ¿ok? Em, pero se me fue el nombre ahora del autor, pero hay una teología sistemática muy buena. ¿Cómo se llama? Ya, tengo que escribirles el nombre, mi memoria me falló ahora. No es Carson, Carson escribe muy bien. em, ya, se va de mi mente, ya, pero hay una teología sistemática de más de 1000 páginas, que es una obra clásica hoy en día, escrita en los últimos 20, 30 años, quizás alguien se acuerda cómo se llama, ¿ok? Que es una excelente obra y todos debemos, Y el escritor no se acuerda cómo. ese problema, no me acuerdo, no lo tengo yo. En el chat han puesto a leer Gruden. Ese es Gruden, Wayne Gruden, gracias, Wayne Gruden, ¿ya? Ah, ya. Pero escuchen bien, teología sistemática, porque Wayne Grudem tiene otra obra, teología bíblica, es más breve, ¿ya? Tiene que buscar la teología sistemática de Wayne Grudem. Ya, gracias. A mi edad, Amén. mi memoria me falla muchas veces. Bueno, Pastor, gracias. apague sus Y, micrófonos, por favor. El hermano J. Muñoz, que ¿aló? levantó. Sí. Usted levantó la Buenas mano. tardes. Sí. Sí, Buenas buenas tardes. tardes. Quería preguntar si hay alguna diferencia entre alguna persona trans o lesbiana con una queer, ya que he escuchado muchas veces el acróstico LGTBQ, más TTI y demás, entonces parecen estar dentro del mismo grupo, ¿no? O pueden influir en ambas clasificaciones, entiendo con el homosexualismo oficial, ¿no? Pero ¿hay alguna forma de diferenciarlos? Quería preguntar eso. Ya, gracias. Mira, la comunidad LGTB, al añadir la Q ahí, quieren incluir los queers en esa comunidad, pero los queers rehúsan ser acomodados, ¿ok? Un transgénero es una persona que, digamos, un hombre que dice que en realidad se siente mujer, quiere vestirse como mujer y quiere tener un cambio físico, biológico, para que tenga un cuerpo de mujer, y ese es un transgénero. Ahora, el queer diría, no hay cosa como transgénero. Puedes sentirte, si eres un hombre, puedes sentirte mujer a veces, pero la realidad es que van a haber momentos que te sientes hombre. Y podría ser que el 99% del tiempo te sientes atraído hacia hombres como mujer, transgénero, pero van a haber momentos que te sientes atraído a mujeres. Y además, no hay tal cosa como un solo tipo de transgénero, diría los queers, porque hay un transgénero anglosajón de la clase alta, va a experimentar y vivir su sexualidad muy diferente de un transgénero afroamericano, eh, de una barriada. Es el argumento de los queers. No aceptamos categorías. Así que la comunidad LGTB quiere tener los queers como otra categoría, y los queers rehúsan
ser una categoría. ¿Ya? Es el dilema que hay. Gracias, amado pastor. ¿Alguna pregunta más? A ver, amados hermanos. ¿Tenemos todavía tiempo para una pregunta o dos, amado pastor? ¿Sí? Sí, sí. Ok. Hermano Luis Maldonado, active su micrófono. No se le escucha. Hermanito, ¿puede activar su micrófono, Luis Maldonado? No le hemos escuchado. Ok, vamos a darle paso a nuestra hermana Esther. Un minutito, hermana. ¿Qué libro me recomienda en cuanto a metodología de interpretación? Wow, ahí sí estoy limitado porque hace años no he leído libros de hermenéutica, ¿ya? Para saber qué es lo actual en la hermenéutica, ¿ya? Podemos empezar, me imagino que lo mejor es empezar con el clásico, eh, que es publicado por CLIE, Hermenéutica de José Martínez, ¿ok? Ah, ya, José Martínez. Ese libro es bastante amplio y empecemos por ahí. Una vez que hemos Bueno, dominado lo que dice Martínez, estamos preparados para leer otros libros más avanzados. bueno, gracias, hermano. ¿Ok? Gracias, amado hermano Luis y amado pastor. Mi hermana Esther había levantado su manita. Hermana Esther. Sí, buenas tardes, pastor. Mi pregunta tal vez sea un poco básica, tal vez lo considere yo así, pero solo deseo que me pueda quedar claro cómo la teoría queer fue considerada una teología, ya que escuché por las preguntas de mis compañeros de que usted le respondía que tenía que ser analizada y todo eso. Entonces yo quisiera saber cómo una teoría sobre cómo las personas se sienten, se identifican, puede pasar a ser considerada teología, porque la teología sabemos que es el estudio de Dios, de la palabra, ¿no? Entonces, como eso es un poco de confusión. Gracias. Sí, bueno, es una pregunta importante, Esther. Ya no es nada superficial. Eh, eh, el punto de partida es la teoría queer. Entonces, la teoría queer básicamente argumenta que todo ser humano es un individuo y experimenta la vida en forma única, que por lo tanto no se debe imponer ningún parámetro sobre el ser humano, se le debe vivir, se le debe permitir vivir con total libertad. Es la teoría queer. Ahora, personas que han escuchado esa exposición y han llegado a la conclusión que es cierto, ahora, si son personas que van a la iglesia, se preguntan, ¿y cómo aplico esto a la teología? Porque la Biblia trata a seres humanos con ciertos parámetros, ¿ya? Dice, el hombre va a hacer esto, la mujer va a hacer esto, y indica que el ser humano debe comportarse en ciertas maneras concretas. Entonces, la idea de la teología queer es repensar toda la teología cristiana para romper cualquier barrera que en alguna manera te impida ser lo que tú quieres ser. Ahora, como cristianos, podemos afirmar que todos somos únicos y que todos tenemos una experiencia única de la vida. Eso es innegable. Pero la Biblia también indica que Dios nos ha creado hombre y mujer. Por lo tanto, aunque yo como varón sea único como varón, eso no me permite romper los parámetros que Dios ha establecido en la Biblia. Y es ahí que la teología queer discrepa, cuestiona esos parámetros en la Biblia, dicen, esos parámetros no son la idea de Dios, son ideas de los hombres
que escribieron la Biblia para limitarnos, y ahora tenemos que reinterpretar la Biblia, elaborar un concepto del hombre, del ser humano, tal que pueda comportarse exactamente como quiere. Obviamente el problema es que, ¿qué decimos a un hombre que quiere, se siente atraído a las niñas y quiere acostarse con las niñas? ¿Le vamos a dejar a él ser individuo? ¿Qué hacemos con una persona que siente que no quiere trabajar, sino que su identidad es que quiere robar a otros? Se siente muy bien, se siente muy realizado robando a otros y viviendo de esa manera. ¿Le vamos a dejar a él vivir así? ¿Ya? Rápidamente el ser humano se da cuenta, si dejamos a todo ser humano hacer exactamente lo que quiere, la sociedad no puede funcionar. La sociedad tiene que poner límites, y eso confirma los límites que Dios ha puesto para el buen comportamiento del ser humano. ¿Ok, Esther? Así que por ahí iría la respuesta, ¿ya? La teología queer es el deseo de expresar una fe llamada cristiana dentro de esta libertad absoluta para que el ser humano pueda vivir como quiere. Muchas gracias, amado pastor. Ok. Vamos a apagar nuestros micrófonos y vamos a darle gracias al Señor. Está nuestro hermano Dani Padilla, hermanito Dani. Recordarles que nuestro hermano Dani Padilla, 93, lo encontramos en Instagram. Él hace live y nos permite también tocar temas importantes. Nuestro hermano Dani Padilla también es el que está auspiciando este curso que llega totalmente gratis para todos. Podemos visitar la página de Facebook, en Instagram y también en YouTube. Allí van a encontrar la clase grabada. El material ya ha sido enviado a las PPTs que ha usado hoy día el profesor, y también en esta semana estaremos enviando material de apoyo. Muchas gracias, amado. Está el hermano Ricardo Fernández. Sí, amados hermanos, vamos a orar y de ahí pueden activar sus micrófonos para despedirse de nuestro amado profesor, pastor, ejemplo para nosotros. Y sí, nos hace reflexionar con tanto. No sé si quiere dar algunas últimas palabras a todos los hermanos. No, solo decirle muchas gracias por su atención, y Dios les ayude a ver cómo deben tomar este material y usarlo para el bien del pueblo de Dios donde ustedes están trabajando. ¿Y este material cómo puedo conseguirlo para tenerlo? Amado hermano, lo voy a enviar al grupo de Bien, Teología Queer, y ahí lo va a dele. encontrar. ¿Sí? Sí. Por favor, acá apaguen su micrófono para orar. Bueno, Te damos gracias, amado Padre. Te damos gracias, bendito Dios, que podamos ser voceros, que podamos ser aquellos que replican, Señor, todo este conocimiento. Ante tanta, Señor, confusión, ante tanta ignorancia, Señor, que podamos llevar el mensaje, Señor. Prepararnos también con el conocimiento, Señor, de muchas más herramientas como la hermenéutica, la teología, el conocimiento, Señor. De escudriñar las escrituras, Señor, para también asearnos de ellas, Señor, y poder impartir correctamente la comprensión. Padre, que podamos ser siempre un canal de bendición para todo aquel, Señor, cada uno de los hermanos que están citados en este momento, por sus familias, por la iglesia donde congregan, Señor, por todo, Señor, lo que tú has permitido y sigan desarrollando, especialmente por nuestro amado pastor, amigo, consejero y maestro, Señor, por su vida, por la iglesia a la cual él preside, allá en Trujillo. Señor, te pedimos tu dirección, sabiduría, ciencia sobre él. Gracias, Padre. Te damos toda gloria, toda honra en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Pueden activar sus micrófonos, despedirse de nuestro amado pastor y decirle de repente de qué país lo está viendo usted en directo vía Zoom. Usted está llegando en directo para muchos y en diferido después. Abra su micrófono y despídase. ¿De qué país? y hoy de Nicaragua.
Gloria a Ah, Dios. gracias. Estelí, Nicaragua. Bien. Bienvenido, hermano. Bendiciones, Pastor Santiago de Chile. Dios le bendiga. Excelente. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Gracias por todos. Bendiciones desde acá de Houston, Texas. Creo que la imagen está un poco borrosa. Ah, Desde Houston. Bolivia, saludos. Gracias, hermano. Nuestra hermana Esther, nuestra hermana Mónica, nuestro hermano Isaac. Saludos desde México, pastor. Bendiciones a todos. Gracias. Bendiciones, pastor, desde Colombia. Este Gracias, programa Mónica. es todos los días a las 11 o qué horas. Los sábados, hora 1 p.m. Perú, por ahí le vamos a mandar en el chat el horario. Ahí Nuestra está bien, hermana gracias. Me ha gustado mucho. Bendiciones. Gloria. Un abrazo, hermano. Dios le bendiga. Amén, amén. Nuestra hermana Bendiciones. Francisco. Amén. Despídase del pastor. Dios le bendiga, Sergio. Bendiciones, ¿ya? Bendiga, Dios le pastor. bendiga. Gracias. Gracias. Dios le bendiga. Nuestro hermano Jonathan Pinela se está despidiendo, perdón. Nuestro hermano Gerardo Roa, nuestro hermano Lenca, nuestro hermano Isaac. Gracias. Steven. Un gusto, pastor. Lo apreciamos mucho. Sé que todo el pueblo Muy de bien. Dios también. Gracias. Bueno, estaremos aquí el otro sábado para una siguiente clase, ¿ya? Que Dios le bendiga. Tengan una buena semana. Mañana un lindo día Amén. con el pueblo de Dios. ¿Dónde están? Dios le bendiga. Amén. Hasta luego. Muchísimas Dios le bendiga. gracias, pastor. Gracias, hermano. Bendiciones. Gerardo, Dios Desde le bendiga. Maracaibo, Venezuela. Ah, excelente. Dios le bendiga. Bendiciones. Excelente, Bendiciones. profesor. Amén. Llámala, Gladys. Gracias. Gracias, amado pastor. Estamos Gracias. despedidos. Hasta luego. Bendiciones. Saludos.